pasemos ahora a preguntarles a los invitados que vinieron hoy, ¿qué activos nos recomiendan para invertir en este contexto? Cambió el escenario, cambió la situación local y depende cuándo hayas hecho el análisis, también te cambió la situación internacional. No está el mundo igual que hace 6 meses. Entonces, ¿cuáles son los activos que vos tenés que mirar en estos momentos? Si sos más bien conservador, si sos más bien arriesgado. Quiero empezar por preguntarte, Alejandro, vos nos trajiste una cartera post-cepo, digamos, la post-salida del cepo, para un perfil más bien conservador. Y antes de pedir que la pongan en pantalla, te quiero preguntar, ¿a quién aplica esta cartera? O sea, ¿cómo sabe la otra persona que está del otro lado si es o no conservadora, si esta cartera es o no para ella? Esta es una cartera que tiene que ver con cómo nos paramos de cara a este cambio de esquema. Tiene activos locales, después vamos a hablar un poco seguramente de la parte internacional, un escenario que está muy volátil, viene siendo un 2025 negativo para los activos de riesgo a nivel global, particularmente en Estados Unidos tenemos un Standard & Poor's entre 8 y 9% abajo, Nasdaq en torno a 12-13 puntos de caída, con lo cual hoy nos restringimos a lo local, que fue el punto fuerte del día, pero por supuesto después podemos charlar de la parte internacional. Esto va apuntado más que nada a un inversor de conservador a moderado, ¿sí? Y sobre todo tiene algunas estrategias de cobertura. Bien. Ahí pusimos también para abarcar un abanico amplio de instrumentos. Pusimos una LECAP, ¿sí? Que es la que vence el 15 de agosto, que rinde aproximadamente 2,6 de tasa efectiva mensual. Uh-huh. Es una TIR que vemos atractiva, ¿sí? En términos anualizados también, viendo las proyecciones de inflación, como muy bien indicaban acá, vemos una inflación que quizás esté en línea con la de marzo, en el mes de abril, ¿sí? Porque hay menos componente estacional, pero bueno, también hay que ver qué efecto tiene este cambio en el esquema, ¿no? Este dólar que pasa de 1080 a 1200 muy rápido. Pero vemos valor en hacer tasa en pesos, sobre todo donde el Banco Central ya te pone un tope o te pone un techo para la banda. Uh-huh. Eso como una opción para gestionar liquidez de pesos. Luego tenemos bonos SER, ¿sí? Esto tiene que ver con que todavía es incierto el impacto que tiene este cambio en el esquema cambiario en la inflación. Si bien hablamos de que va a venir en línea, todavía no sabemos qué tanto éxito va a tener este programa y además los bonos SER están ofreciendo tasas reales de entre 8 y 9%. Digo, TX26 está rindiendo 9%, es un bono relativamente corto, vence en noviembre de 2026, es un bono que nosotros tenemos entre un 15 y un 20% de las carteras, también para quien se la quiera jugar. Esto ya es un poquito más agresivo, hacer carry trade bajo estos bonos a nosotros nos gusta, vemos valor en estos bonos. Y acá vamos a comparar un poco, digamos, lo que es renta fija de renta variable en este contexto. Esta flexibilización en el esquema cambiario, esta modificación, vino también acompañada de un ingreso fuerte de reservas internacionales. Entraron 12.500 millones del Fondo Monetario, entraron 1.500 millones de un programa del Banco Mundial también hay otros desembolsos que se esperan. Y esto es esencial a la hora de ver al riesgo país. ¿Sí? El riesgo país perforó a la baja los 700 puntos y los inversores internacionales, pero también desde la plaza local, se mira mucho el nivel de reservas porque básicamente quien te compra un bono lo que quiere es cobrar. Claro. Y se percibe que ante un nivel más alto de reservas internacionales con un esquema cambiario consistente, es más probable cobrar, ¿no? Sobre todo también viendo los niveles de deuda que tiene Argentina sobre PBI. Entonces esto nos hace pensar que podríamos ir a un escenario de 500 puntos de riesgo país antes de las elecciones. Okay. Y en ese escenario de compresión vemos que los bonos 2035 son los que tienen un muy buen escenario de apreciación en términos de retorno total. Si estamos hablando de que si nos vamos a 500 puntos, GD35 podría subir entre un 15 y un 20%. Perdón, te iba a decir, ¿por qué AL y no GD? Justo que mencionas. Nosotros en esta cartera pusimos AL porque hay algunas empresas importadoras que no pueden incorporar bonos ley extranjera, digamos, esas restricciones existen como para hacerla más general, digamos, pero por supuesto que a un spread de legislación del 1% vemos más valor en incorporar el GD35. Bien, pusimos perfecto. el AL simplemente para que sea más general por si hay alguien que nos está escuchando que cumple con la restricción. Entonces, con un 15% de retorno total nos gusta el AL35. Y hay otra variable que también vemos importante respecto a las acciones, más allá de que mucha pregunta del cliente, ¿no? ¿Por qué si cuando teníamos EPO, teníamos 25.000 millones de dólares de reservas, YPF fue a $46, ahora por qué no puede ir? Y ahora por qué está en 33?
Y la respuesta es que puede ir a $46, pero para eso es muy importante que el contexto internacional acompañe. Era otro escenario en términos de perspectivas de crecimiento. Digo, si bien esperan un 5,5% de crecimiento para Argentina, para Estados Unidos esperan un 1,8%. Y a principios del año pasado veníamos hablando de 2,4, 2,3. Entonces hay una desaceleración, se espera otro escenario en términos de precio del petróleo, el equity o la renta variable de Estados Unidos tampoco acompaña. Entonces vemos valor en renta variable, nos gusta YPF, también para quienes quieran ir un poco más agresivo a capturar el flujo de inversores internacionales, nos gusta Galicia, sobre todo en un contexto de reactivación del crédito. Pero los bonos soberanos ofrecen una mejor relación riesgo-rendimiento y por eso también los incorporamos en la cartera. Espectacular. Y acá, en el bono dólar link, viene con un asterisco importante, no salió en la placa, pero no importa. Es algo que también hablamos con Alejandro, una estrategia. Vamos a un esquema de banda de flotación y vamos a tener volatilidad. Si vemos que el dólar se acerca al piso de la banda, hay que ver cuán sostenible es eso en el tiempo. Digamos, hay que ver a cuántas industrias nacionales les sirve un dólar a 1.000. Hay que ver cuánta demanda de importaciones tenés vía reactivación de la actividad también, porque digo, para crecer un 5,5% necesariamente vas a tener más presión importadora. Entonces, comprar dólar link en el piso de la banda y empezar a pensar en desarmarlo cuando nos acerquemos al techo, lo vemos como una estrategia. Esta es un poco más agresiva, pero no queríamos dejarlo de traer. Hoy tuvimos licitación del Tesoro, a las 5 de la tarde publicaron el resultado y hubo algo de demanda de títulos dólar link. No abundó, pero hubo demanda. Perfecto, mirá, explotó el chat cuando hablaste. Por varios motivos. Uno, porque me dicen que te dije Alejandro, así que te pido mil disculpas. Mira, no hay me ningún dicen problema. que te mencioné sin Ale, querer. Le mandamos un saludo a Ale, que seguramente va a estar mirando. Y también vi gente de Raba por acá saludando en el chat. A ver, el equipo siempre acompaña. El equipo siempre está del otro lado. Está Gus también por ahí. Estaba Aye saludando. Muchos seguidores de la mañana del mercado también. Sin dudas. Así que le mandamos un saludo a toda la gente del equipo de Raba. ¿Y por qué explota el chat? Porque dejaste un montón de comentarios interesantes y de también, por ejemplo, no sé, una persona decía, ¿YPF en conservador? Se preguntaban. ¿Por qué YPF? Bueno, recién explicaste un poco, pero en concreto, ¿por qué te gusta para un perfil conservador? Que es la pregunta. Porque es un porcentaje pequeño de la cartera, digamos. Si lo vemos con esa perspectiva, claro. ¿sí? Es una cartera de conservadora moderada, como dije al principio. Si es con un porcentaje pequeño, me animo a comprarlo de un perfil conservador, moderado, mejor dicho. ¿Sí? Ya desde un perfil agresivo, obviamente vemos más ponderación en activos de renta variable y también una parte más agresiva en bonos soberanos, pero en una cartera un 15% de YPF en este contexto me animo a tener. Espectacular. Mira, y acá Juan decía, por ejemplo, ahí está Aye saludando, sí, que la había visto más temprano en el chat. Juan dice, Yashi, pregunta para Milo, al parecer se está recuperando el mercado de Estados Unidos. ¿Ya vimos el piso? ¿Reventamos la poca liquidez que nos queda? Grandísima pregunta. Veníamos de un inicio de año muy complejo, ruedas muy difíciles. El S&P tuvo su mayor caída diaria desde el año 2008, lo mismo sucedió con el Nasdaq. Y hubo un día en el cual Trump nos dijo, suspendo los aranceles por 90 días. Reacción inmediata del mercado. Nasdaq tiene su mayor suba diaria desde el año 2008. Y empieza a haber algo de optimismo. Después se volvieron a tensionar las negociaciones con China. Trump salió a decir que Powell era el señor siempre tarde, que también era un perdedor. También empezó a haber algunos rumores en medios norteamericanos de que Trump podría llegar a tener la intención de destituir a Powell. Y eso también volvió a generar algo de ruido. ¿Qué pasó esta semana? Trump salió en un tono mucho más amigable con China. Trump salió a desmentir sus intenciones de desvincular a Powell y tuvimos un rebote fuerte. ¿Sí? Hoy los índices cerraron entre 2 y 2,7% arriba. Viene siendo una buena semana. Te diría casi la primera vez en el año que acumulamos 3 ruedas consecutivas de suba. Claro. ¿Qué veo determinante acá? Para los que les gusta el análisis técnico, está peleando el S&P 500 con su media de 20 ruedas. Si la rompe al alza, podemos estar hablando de un cambio de tendencia en Estados Unidos de corto plazo que también habilitaría o beneficiaría lo que es renta variable argentina. Digo, es muy difícil pensar en Galicia en $74 de nuevo, YPF en $46 de nuevo, si el mercado de Estados Unidos no te acompaña. Porque los activos de Argentina son activos de riesgo y si no hay apetito por activos de riesgo es difícil encontrar demanda. No veo un piso todavía, ¿sí? Porque hay un daño del primer trimestre de la economía, digamos, que ya se hizo. ¿En qué sentido? La política económica, o esta política comercial de Donald Trump, mejor dicho, lo que trajo es mayor incertidumbre.
mayor inflación proyectada, menor actividad, no es bueno para el mercado. Bien. Con lo cual, ya hay algunos datos de bancos, por ejemplo, de la Reserva Federal de Atlanta, que ven una recesión en el primer trimestre. Hay que aislarle el efecto del oro, pero también hay otros bancos que están pronosticando una desaceleración en el crecimiento. Entonces hay un daño que, más allá de este rebote, ya está hecho. Con lo cual, se puede entrar en Estados Unidos, ya son otros valores, no son los máximos de diciembre y enero, pero todavía estoy un poco cauteloso. Espectacular. Ahí has respondido varias preguntas en una misma respuesta, porque muchos preguntaban qué pasa con la recesión, qué pasa con la inflación. Te hago una última pregunta y después ya te dejamos descansar un ratito, Milo. Maxi acá dice, cuando hablabas, te vuelvo a traer al plano local, porque cuando hablabas del AL, el GD, y en este caso él dice, GD, ¿lo compro directamente en dólares? Él dice, tengo dólares, ¿no? O sea, ¿compro directamente en dólares o los vendo, intento hacer un mini rulo y compro en pesos? Muy buena pregunta. Generalmente en los activos que tienen mucho volumen, el MEP implícito termina estando arbitrado, ¿sí? Da prácticamente lo mismo comprarlo con pesos o con dólares. Quizás cuando uno compra un CDR que tiene muy poco volumen, sí tiene que prestar atención al tipo de cambio implícito que está convalidando. Por eso siempre hablamos de mirar los ratios de los CDRs, mirar qué precio de CCL estamos pagando, si operamos en dólares, operar con paciencia. En el caso de los bonos soberanos, GD30, L30, GD35, L35, tienen mucho volumen y generalmente da lo mismo comprarlo con pesos o con dólares, cómpralo directamente con dólares. Espectacular, ahí clarísimo, hemos respondido un montón de preguntas. Igual me encanta cuando el chat se activa ahí. Mira, tenemos Doctor de tus Finanzas, dice, todos los balances van a ajustar. Uy, justo se me fue el comentario, a ver, lo tengo por acá. Es muy importante lo que dice Gastón ahí. Porque estaba vinculado con lo que mencionabas vos. Todos los balances van a ajustar ratios en la presentación actual. Se destruyó mucho valor, comentaba justo con lo que decías vos. Esto de los ratios, ¿cómo le afecta al inversor? Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Es muy importante no solo ver qué van a presentar las empresas sobre el trimestre que ya pasó, ahora están presentando el primer trimestre de 2025, sino qué nos dicen para el futuro. Porque como veníamos viendo, hay un daño que ya está hecho en materia de actividad. Entonces es probable que las empresas ajusten sus estimaciones de ganancias, sus estimaciones de ingresos. Y por supuesto que si las empresas venden menos, ganan menos, es más difícil un aumento en el precio de las acciones y lo terminan sufriendo. Y sobre todo, climas de incertidumbre lo que conducen es a que los inversores convalidemos múltiplos de evaluación más bajos. Si hay consenso sobre el crecimiento de la economía, sobre el crecimiento de un sector en particular como fue el tecnológico el año pasado, uno dice, bueno, te pago 30 veces las ganancias anuales de estas empresas porque creo que esto se va a mantener y va a crecer. Ahora, si vemos una actividad que va a crecer a un menor ritmo en los próximos 3 años, es más difícil pagar 30 veces las ganancias y por ahí te digo, bueno, te pago 25, eso te repercute en el precio, por supuesto. Perfecto. Solo para agregar, el Fondo Monetario Internacional en sus estimaciones que presentó esta semana dijo que Estados Unidos va a crecer un 1,8% este año, venía pronosticando 2,7%, o sea, pasó de 2,7% de crecimiento a 1,8%, y para el mundo pronosticaba un 2,8% y ahora es 2,3%, ¿no? También para China la bajó, con lo cual estamos en un contexto de menor crecimiento y también esperan más inflación. Espectacular ahí el dato. Veo que están muy contentos porque estamos respondiendo todas sus dudas. Y tengo muchas preguntas para Emilce también, que me dicen, mira, ahora ya en segundos Emilce nos va a contar su cartera conservadora para la salida del cepo. Pero antes de eso te quiero hacer unas preguntas que ya te estaban dejando en el chat. Bueno. Decían, ¿qué pensás de Bima? Te están preguntando puntualmente por Bima, antes de ver si está o no en esas carteras. No está dentro de mi cartera, aunque tiene mi corazón Bima, por supuesto, ¿no? Porque como Alix, que mantenemos toda la posición en Bima, la originaria, obviamente estamos pensando y proyectando en un mercado de capitales grandes, mucho más con el ingreso de su nuevo presidente, Claudio Suchovicki, que estamos seguros que va a ser mucho más grande este mercado de capitales y va a ser muy fructífero para nosotros. Tenemos que pensar, me parece, en que en este momento, tanto en Argentina como en el mundo, el tema principal no es tanto el económico, que afortunadamente en Argentina tenemos un presidente sumamente fuerte en su pata económica y financiera, sino que en general los conflictos que están siendo y la debilidad en el mundo está siendo la política. En cuanto a lo que tiene que ver con política, Bima en este momento es muy fuerte porque ha traído a una persona y ha incorporado, digamos, como cabeza de grupo a una persona sumamente fuerte políticamente hablando,
estamos seguros que como activo en el mediano y en el largo plazo va a ser un muy buen activo, pero no tenemos que dejar de pensar que esta empresa que forma parte de todos nosotros, donde tenemos un volumen creciente, independientemente de los comentarios que también estaba leyendo, de lo que tiene que ver con quizás algunos conflictos operativos que venimos viviendo en el último tiempo, que nada tienen que ver con conflictos políticos, sino tienen que ver solamente con conflictos operativos. Lo que tenemos que pensar es que no está descolgado ni de Argentina ni del mundo, y los conflictos políticos me parece que son los que hoy están marcando el rumbo de las inversiones. Muy bien, mira, veo que en el chat ahora se ha teñido de gente muy contenta con Sucho, muy contentos, y otros contando chistes, no sé por qué de pronto hay chistes en el chat, pero muy bien, cuenten ahí. Y Raúl dice excelente programa, Brian que recuerda espectacular. Vamos con los likes. Emilce ahora nos va a revelar su cartera conservadora en este contexto de fin del cepo cambiario. Si querés, no me spoilees la cartera todavía. Yo iba a decir, si quieren ver esta cartera, no vale dar marcha atrás. Ahora no pueden volver para atrás en el programa. Tienen que dejar su me gusta para ver esta cartera, que igual ya te la estamos mostrando, porque somos buenos. Empezamos, mira, bonos y ONs. Nos va a empezar contando de bonos y ONs, pero hay acciones y hay CDRs. Y eso sí que no te los libero, si no, suben los me gusta. Emilce, ¿por qué estos bonos? ¿Por qué estas ONs? Principalmente lo que pienso... Es uno solo. Sí, uno solo. Lo que pienso es en una cartera conservadora. Imagino el conservador siempre piensa en dólares, ¿no? Creo que le cuesta mucho deshacerse, el inversor conservador le cuesta mucho deshacerse del dólar y dejar de pensar en dólares. Entonces, completamente está ajustada a dólares. Y lo que pienso es que mucho inversor ha ingresado en el último tiempo, que ingresó a través del sinceramiento, del blanqueo, como querramos llamarlo en esta época. Entonces, necesariamente vos pensás que estos inversores venían de los dólares bajo el colchón, claro, literal. Sí. Son extremadamente conservadores, entonces esta cartera es extremadamente conservadora. Bien. Pensando en Bopreal, porque es un activo que no suele suceder esto, que es el activo que el gobierno que emite lo termina de pagar. Esto no nos ha pasado últimamente en nuestras inversiones, siempre se emiten activos largos que tiene que venir a pagar otro gobierno, y lo que tiene Bopreal es la emisión y el pago total y final en el propio gobierno de Javier Milei, que es quien lo creó en sus primeras semanas de gobierno. Después me ajusto pura y exclusivamente a obligaciones negociables, que también son rentas fijas, pero privadas, principalmente por los emisores y por la TIR que tienen estos activos. Esta ON de Arcor tiene una TIR de aproximadamente el 7%. Hoy en día ya no podemos hablar de TIRes como hablábamos antes, del 12, 15, 18 y más del 20% en dólares. Hoy ya quedamos casi todas en un solo dígito. Entonces tenemos que empezar a bajar nuestras expectativas de ganancias en dólares. Significa que estamos mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente para el que invierte. Claro, cuando pensamos el inversor, y hasta hace muy poco hablábamos de TIRes de arriba del 18%. Claro. Entonces, rápidamente tuvimos que ajustar nuestros números y nuestra mente a esos números. La ON de IRSA, porque lo que tiene pura y exclusivamente es que empieza, obviamente, a valer más el metro cuadrado, y con esto el activo principal, que es IRSA, digamos, y esta ON no tiene ningún riesgo de repago, porque a la empresa le va a ir sumamente bien. Y después una ON de Aluar, que lo que tiene es una recomendación sobre el activo base, que es Aluar, que es una empresa, digamos, sumamente estable, independientemente de quizás los micro movimientos que puede tener en el cortísimo plazo cuando uno hace zoom sobre el activo, pero en la larga trayectoria que tiene Aluar cotizando en el mercado de capitales, es uno de los mejores activos y más tranquilos que podemos llegar a pensar, ¿no? Bien, tenemos también explotado el chat de preguntas. Mira, Brenda dice, me parece muy interesante esto para ampliarlo un poco más, porque ella dice, si podés explicar el Bopreal 27, interés, cuándo son los flujos, cuánto, más allá de este bono en particular, porque lo quiero ampliar por si alguien no está mirando este Bopreal, pero quiere buscar otro bono.
¿Dónde puedo obtener esta información para saber cuánto interés me paga, cuándo me lo paga, cómo son los flujos? ¿Dónde está eso? Hay un montón de información. Bueno, nosotros claramente por formar parte del mercado, me parece que la información fidedigna siempre viene de mercado de la bolsa, ¿no? Que son los dueños de la información. Entonces, toda esta información es pública y está tanto en Bimadata como en el Instituto Argentino del Mercado de Capitales, que es el instituto que pertenece a BIMA, que claramente es donde tenemos la mejor información. También forma parte de esta información en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es la dueña de los precios y de presentar esta información, que es de donde nace la información que después todos los ALICs y todos nosotros, digamos, republicamos. Y otra pregunta que me parece importantísima es la liquidez de estos instrumentos, que dicen, ¿cómo elijo un instrumento teniendo en cuenta liquidez por si en algún momento, bueno, me quiero salir? Fundamental tener en cuenta la liquidez de todos los activos. El BOPREAL es un bono sumamente líquido casi desde su inicio y más esta serie. Después las obligaciones negociables lo que tienen es periodos donde tienen mayor o menor liquidez. Estos tres que elegí tienen una buena liquidez. En algún otro momento donde tengamos una placa más adelante, hay un activo que también lo elijo, pero digo, ojo, porque entrar y salir no es tan fácil. A ver si viene en esta próxima placa. Tenemos perfil conservador, continuemos allí, pero pasemos a acciones. Y mientras tanto, Brian me dice que somos casi 700 personas del otro lado y faltan me gusta. Gracias, Brian, por recordarme allí que tenemos que insistir, porque los me gusta llegan, si los pedís llegan. Acá tenemos acciones, Galicia y macro. Fundamental bancos, ¿no? Digo, tanto los ALICs, nosotros como los bancos, tenemos que, con este nuevo paradigma, con este nuevo gobierno, tenemos que salir a trabajar mucho más fuerte sobre la rentabilidad de nuestros negocios. Banco Galicia principalmente me parece que es sumamente importante tenerlo en cualquier cartera. Como decía Milo, siempre hay que tener en cuenta la ponderación de estos activos, ¿no?, dentro de tu cartera de inversiones, pero el Banco Galicia lo que tiene es un buen volumen tanto en Argentina como en el exterior. Eso lo que te da es que esté constantemente medido y bien aspectado, que tiene que ver con el cambio, con el tipo de cambio. Entonces va a estar siempre sumamente ajustado. Banco Macro tiene un poco menos de volumen, pero aún así es un gran activo para tener en una cartera. Obviamente que estamos acá como juntando dos activos del mismo rubro. Eso te iba a decir, ¿te quedás con el sector bancario en la Argentina en acciones para un perfil conservador? Conservador en el corto plazo, porque pensemos que en muy poquito tiempo tenemos que estar pensando en las elecciones, si bien son de mediano plazo, pero para mediados de agosto tenemos que estar pensando qué es lo que está pasando entre el PRO y la Libertad Avanza. No nos olvidemos que es un año donde a partir de julio en general se suelen dolarizar las carteras, porque en periodos eleccionarios el inversor suele dolarizarse. Entonces son activos que van a estar casi dolarizados aún siendo activos argentinos. Bien, espectacular. Ahí veo que en el chat dicen muy conservador. Recuerden que Emil se hizo el disclaimer. Al principio dijo, traje extremos. Te traje una muy conservadora y dentro de un rato te vamos a estar mostrando cuál es la muy arriesgada. A ver qué nos trajo por el otro lado. Pero antes nos queda, fíjate, hablamos de bonos y ONs, renta fija. De renta variable empezamos a hablar de acciones, pero acciones local. Nos queda CDRs. A ver qué CDRs ve Emilce. Digamos, renta variable, pero internacional. Seguimos para el perfil conservador. ¿Por qué estos dos CDRs? Sumamente conservadores. Lo que tiene que ver con el ETF del Dow Jones me parece que baja un poco la volatilidad y además es un índice que ya viene con algo de recuperación. Creo que específicamente en el Dow Jones ya quizás no es un rebote, que tenemos que ir analizándolo con el paso del tiempo, digamos, no lo podemos analizar hoy, pero pareciera ya ser que está calmando un poco la volatilidad, me parece sumamente importante. Y lo que tiene que ver con Berkshire, lo que pienso es, en realidad es envidiable los resultados que han tenido siempre, y voy pensando en el management y en su conocimiento y en cómo han logrado sortear la cantidad de crisis y siempre con buenos resultados. Entonces, cuando soy extremadamente conservador, me parece que pienso en que en alguien, un grupo, ¿no? Alguien es en un grupo, management, que siempre ha tenido buenos resultados, que sabe
pasar por estas situaciones de volatilidad siempre sumamente bien, y pienso en un índice donde, bueno, ya está calmando un poco la volatilidad, puedo quedarme algo tranquilo cuando entro todos los días a mi cuenta comitente al final del día y ver cómo modifico. Es que mi el perfil cartera. conservador es el que no le suele gustar mucho ver esa volatilidad de la cartera. Totalmente. Por eso también, mira, GLD pregunta muchos por el oro. ¿Qué te parece para un perfil conservador el oro? Me parece que hoy el oro, a ver, obviamente que es un activo de refugio de valor, me parece que hoy está sumamente alto en su precio, totalmente de acuerdo con lo que está ocurriendo obviamente en el mercado. Yo no sería hoy un activo donde vaya a ingresar, yo creo que ya tendría que haberlo comprado. Bien, perfecto. Ahí Karina dice, me gusta el viejo Warren, es mi plazo fijo, dice Karina. Total. Mira, y después Rodrigo dice Nvidia. Nvidia, vamos a ver si llegará a estar en la cartera arriesgada. No lo sé, dejamos ahí la intriga para la gente del otro lado. Dentro de un rato te pregunto cuál es la cartera arriesgada, ¿te parece bien? Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Ahí ya, para los que están del otro lado esperando esa otra cartera más arriesgada, si querés, estás dispuesto, como siempre, ¿no? A ver un poco más de volatilidad, porque eso es la cartera arriesgada, pero también querés más rendimiento. Entonces estás ahí buscando cuáles son los activos. En unos minutos Emilce nos los va a contar. Pasemos ahora a hablar de la cartera arriesgada. ¿Dónde tengo que invertir en este contexto? Contexto que hablamos, salida del cepo cambiario. Sí, todavía quedan algunas restricciones en el mercado de capitales, pero para vos, inversor, persona física, ¿no? Como se le suele decir, para vos ya no tenés restricciones para ingresar al mercado cambiario. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenés que mirar en este momento? Y tenemos el apartado de bonos, lo voy diciendo para los ansiosos que dicen, ahora van a aparecer bonos en pantalla y van a decir, no quiero bonos. Bueno, tenemos bonos, tenemos acciones y tenemos CDRs. Emilce, trabajaste un montón. Nos trajiste de todo. Mira, me hicieron trabajar, la verdad que, pero está sumamente interesante poder hacer un paneo general. Por ahí veces, viste, que te quedas siempre con los mismos activos. Entonces, esto está bueno para hacer un paneo general y después empezar a hacer doble clic sobre aquellos que estos pueden tener una buena oportunidad porque también bajaron un montón, ¿no? Espectacular. Bonos, entonces. Bonos que bajaron, es cierto. AL35 acá coincidiendo con Milo, que nos mencionaba. AL41 y un Bopreal. ¿Por qué estos tres bonos? ¿Por qué incluso los pongo en arriesgados, no? Sí. Cuando son bonos. Bueno, arriesgado porque no nos olvidemos que estamos pensando en un año electoral. ¿Y sabes qué? Me quedé pensando, ¿qué pasa con peronismo y kirchnerismo, ¿no? Si estos van juntos o van separados. Yo, chicos, tengo ya unos años y ya me pasó de tener las elecciones de medio término de Macri, que le fue sumamente bien, y después un domingo con las PASO, Claro. que el mercado bajó más del 60% en la apertura del día siguiente. O sea, todo eso yo ya lo pasé. Por eso pienso en este año, pensando en un año electoral, bonos soberanos pueden ser sumamente arriesgados. Tienen una buena suba si llegaran a volver a máximos, obviamente, pero actualmente ingresar en estos activos requiere de una cuota de reconocimiento de riesgo. Pienso pura y exclusivamente en los AL, no solamente por lo que nos comentaba Milo, sino porque también al estar un poquito por debajo del precio de los globales, de los GD, puedo comprar un poco más de activos y lo Bien. que voy a tener es una rentabilidad mayor. Pero también recordemos que los globales, cuando pagan renta o pagan amortización en los próximos años, tenemos que tener una cuenta en el exterior para poder hacer estas liquidaciones, ¿no? El inversor tiene que tener una cuenta en el exterior, ya sea de broker o una cuenta bancaria, entonces requiere de un poquitito más de conocimiento o un poquito más de sofisticación del Claro. inversor, entonces por eso pensé en los bonares y no en los globales. 35 a 41 me parecen las mejores tasas. Te quiero hacer una pausa ahí, si quieren, ahora volvemos a las placas, pero es muy importante esto que acabas de decir, porque seguramente alguien te escuchó recién y dice, uy, pará, yo compré GD. Compré GD35 porque escuché que por ahí era un buen momento para ingresar y no hice este análisis, porque a veces, muchas veces, digamos, el análisis es, bueno, es ley local, ley internacional, estás cubierto de algún otro riesgo si te salís de la ley local. Entonces, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que pensar el que ya tiene el GD?
Las modificaciones de las normas en el último tiempo, ¿no? Que estamos todos los días con cambios, leyendo y reinterpretando las normas, para lo que tiene que ver con las personas físicas, les permite reinvertir estas rentas sin ningún tipo de inconvenientes. Pero para las personas jurídicas todavía continúa este cepo, que para poder reinvertir la renta, si no es dentro de los 15 días posteriores a haberla cobrado, que muchas veces lo que sucede es que cobras la renta y hasta que encontrás un activo para reinvertir pasan más de 15 días, claro. Entonces esos dólares tienen que ir y volver de una cuenta bancaria para una persona jurídica en el exterior, y no todas las personas jurídicas tienen una cuenta bancaria en el exterior y no lo tuvieron en cuenta al momento de adquirir este activo. Entonces, en ese caso lo importante es apurarse al momento de cobrar esa renta en el exterior para poder reinvertirla sin tener que hacer este pasaje de ida y vuelta. Si no, quédate tranquila, igualmente podés invertir, pero a través de otro mecanismo que son operaciones, digamos, en el exterior, donde lo que hacemos los ELIX es revoloteamos una operación del exterior, no hay ningún tipo de problema, pero el costo es mayor. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta dentro del análisis. Son pequeñeces que muchas veces no se comentan, pero al momento de elegir el activo me parece fundamental que vos sepas qué estás eligiendo. Totalmente, eso es súper importante, si no lo más. Seguimos, ahora sí, nos quedaba un Bopreal por explicar allí en la parte de bonos. ¿Explicaste el Bopreal? Es el mismo que el anterior, sí. Solo que en este caso, al ser una cartera mucho más arriesgada, de bonos, perdón, estamos hablando. Claro, entonces lo que digo es, quizás yo podría aumentar un poquito en la ponderación. Espectacular. Bueno, y ahora sí pasamos a acciones, entonces. A ver, YPF, Galicia, Pampa, IRSA y San Miguel. Me encanta porque no están las que me habían preguntado en el chat. Me habían preguntado por Vima, que ya explicaste, y Vista también preguntaban en el chat. Así que primero, si querés explicarnos esto y después nos contás de Vista. ¿Qué está pasando con Vista? Dale. Sigo siendo sumamente positiva en Argentina. Sí. ¿Sí? Pienso que en el mediano plazo a Argentina le va a ir muy bien. Pero no podemos dejar de pensar de qué es lo que pasa en el mundo. No somos un globito suelto en este planeta. Indefectiblemente nos viene a golpear qué es lo que pasa en el mundo. En el mundo hay mucho conflicto y lo va a seguir habiendo. Independientemente de cómo se termine resolviendo cada una de las cuestiones y los números de los aranceles, sí. En realidad tenemos conflictos bélicos todavía, y esto no necesariamente se vaya a resolver rápidamente. Entonces me parece que pensando en Argentina, pero sin dejar de mirar por el rabillo del ojo qué es lo que sucede en el mundo, soy compradora casi compulsiva de algunos tipos de activos, como por ejemplo Vista, pero YPF... Para mí, YPF como acción es sumamente arriesgada. YPF como obligación negociable es sumamente conservadora, ¿no? Como el mismo activo de base, dependiendo si es un bono porque es una renta fija como una obligación negociable, lo transforma en algo mucho más tranquilo que YPF. Tiene una gran fluctuación, tiene una participación público-privada, digamos que eso también lo hace, para mí, algo arriesgado. Bajó más del 40%. Si llegara a subir, digamos, la mitad de lo que ya ha bajado, es sumamente interesante como activo. Acá lo que tenemos que pensar es el plazo en el cual esto suceda, ¿no? Claro. Mira, en el chat muchos preguntando por Sami. ¿Por qué Sami? Porque me parece que en el mediano y largo plazo es un activo para tener en la cartera, porque de forma paulatina no va a dar grandes saltos como nos puede suceder quizás con YPF, que nos puede dar grandes satisfacciones en poco tiempo. Lo que tiene que ver con San Miguel lo pienso en el mediano largo plazo, porque indefectiblemente con las modificaciones que ya tenemos y con la liberación del cepo y todas las modificaciones que se vienen para adelante, es un activo que se va a ver beneficiado, pero te repito, no va a suceder de un día para el otro. Me parece que para eso pienso mucho más, por ejemplo, en Galicia, que es un activo mucho más divertido porque tiene muchísimo más volumen, mucho más ingresos y egresos, y lo que podemos ver es diariamente un salto mucho más interesante. Para mí San Miguel, si bien es arriesgada, porque tenemos que esperar a que todo esto suceda, que se levanten todos los cepos y las restricciones que tenemos actualmente, pero en el
el mediano y largo plazo es un activo en el cual súper confío. IRSA te decía, Sí, digamos... IRSA y Pampa nos quedan, que si nos los podés explicar brevemente, así llegamos a hablar de todo lo que nos queda. Pampa creo que es un activo que tiene que estar porque además suele tener buenos saltos en sus cotizaciones, siempre está muy ligada a las opciones, tiene buen volumen en sus opciones y todos los meses tiene buenos saltos, que para cuando tenés que pensar en riesgo podés ingresar y salir de ese activo sumamente rápido con buenas rentabilidades. Y lo que tiene que ver con IRSA, para un perfil más arriesgado, como ya lo habíamos visto en el otro perfil, tiene que ver con la suba en el aumento de la construcción y la suba en el metro cuadrado. Espectacular. Y nos queda 1000 más, que acá nos vamos a otras partes del mundo. Los CDRs de la cartera arriesgada. Y a mí, allá el primero ya me encantó. A ver si podemos poner en pantalla ahí. Tesla y 2 ETF. Estamos hablando ahí de Ethereum. Mirá qué curioso Ethereum. Y QQQ. Súper arriesgada, te Sí, digo. me encanta. ¿Por qué elegiste estos 3 activos? Tesla- Tesla porque cayó un montón. Sí, Tesla porque cayó un montón, porque además, digamos, también Elon Musk es sumamente disruptivo dentro de este mercado, digamos, y también corriéndose de alguna manera de su participación en el gobierno, porque ha visto, digamos, que no le ha pegado muy bien esto a este activo. Indefectiblemente, cuando él pone toda su cabeza en Tesla, Tesla siempre vuela. Bajó una barbaridad sumamente arriesgada porque se mueve tanto como se mueve Elon Musk. Para aportarte el dato, está 46% más barata que hace 3 meses. Impresionante. De enero acá, sí, o sea, claramente es un activo que hay que entrar, pero seguirlo para poder salir rápidamente, ¿no? No puedo dormir, para mí no se puede dormir en Tesla sumamente arriesgada. Ok. Tesla es para esperarla entonces en algún valor que ya haya conocido un poquito más y salir. Vos no te quedás en Tesla como haciendo DCA No y duermo. esperando, no sé, 10 años. No duermo en Tesla, claramente me encanta para Ok. entrar y salir constantemente. Puedo llegar a esperar un 20% y salgo, y después esperar que vuelva a bajar y vuelvo a entrar, porque esto le sucede a Tesla constantemente. Ok. El ETF de Ethereum. A ver. Bueno, en realidad es el segundo criptoactivo con gran volumen. Pensá que sus máximos estuvieron en $3.400, hoy están cercano a los 1.700, por lo tanto tiene para duplicar. Sí. Es más, tiene para hasta triplicar. Me parece que si duplica, más que suficiente. Es el segundo en volumen, el segundo en capitalización. No entraría hoy en el primero, justamente porque ya está llegando, Bitcoin ya está llegando a los $100.000, digamos. No me parece que hoy sea un activo atractivo. Me parece que el que viene demorado es Ethereum, y por eso entro a través del ETF. Muy bien. ¿Y el QQQ? Lo mismo, digamos, lo que tiene que ver con la baja fuerte que tuvo en el último tiempo y la posibilidad de recuperación en el corto plazo.